de poder, de influencia de la propaganda y de obnubilación, de enceguecimiento de la gente expuesta a estos medios en los cuales presentan estas ideas exclusivamente, además, porque recordemos una vez más, en Occidente, por la acusación de que los medios rusos realizan propaganda, los medios rusos aparecen completamente censurados, ¿sí? Por suerte en América Latina no. Entonces, si uno aparece expuesto a esto únicamente todos los días, sin un ciudadano de a pie en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Italia, con toda su inocencia, sin mala voluntad, ¿qué clase de postura podría acompañar? ¿A favor o en contra de la guerra? ¿Sí? Acicateado todos los días por este tipo de propaganda. Y después Jesús, respecto a este instituto y respecto a lo sutil de la propaganda estadounidense, a diferencia de la propaganda rusa, y una vez más recuerdo el concepto inicial, toda información estadounidense, británica, rusa, ucraniana, toda información siempre aparece atravesada por la propaganda. Y toda propaganda también aparece atravesada por la información. Entonces, como ciudadanos o como personas interesadas en un análisis más o menos crítico, no podemos rechazar ninguno y debemos realizar un análisis crítico de todas ellas para finalmente nosotros determinar nuestra propia opinión, nuestra propia visión, pero claro, para eso deben aparecer a disposición, lo cual en estos países no por la censura. Pero retomando esto de la sutileza de la propaganda occidental, el Instituto para el Estudio de la Guerra no genera fake news mayormente, o por lo menos su propaganda no aparece centrada en las fake news. ¿A qué llaman fake news? Una noticia falsa, sencillamente una noticia inventada por completo. No, ellos realizan una técnica de la propaganda mucho más sutil llamada en inglés, lo llaman spin, ¿sí? En castellano quizás traducible como la vuelta, el voltereo. Acá en Argentina una persona un poco mentirosa la llaman un vueltero. Bueno, ellos realizan el spin, la técnica de propaganda, el spin, generan una interpretación tendenciosa de hechos con el objetivo de generar influencia en la opinión pública y en los tomadores de difusión. No generan una mentira total y absoluta, sino que de un hecho realizan una interpretación tendenciosa. Bueno, dentro de esto del spin, como llaman a esta técnica de la propaganda, y de hecho recuerdo los viejitos como yo, bueno, yo recuerdo la banda Spin Doctor, una banda de los 90. Bueno, ¿esto por qué? Porque Spin Doctor llaman en inglés a los especialistas en el spin, a estos voceros muchas veces de políticos con la especialidad de presentar una interpretación, una visión de las cosas cambiada con una intención, obviamente, ¿no? Una versión eh, tendenciosa, una interpretación tendenciosa, malintencionada de algo para generar un efecto. ¿Cuáles las técnicas de esto? Bueno, por ejemplo, los eufemismos, esto de recién de llamar, por ejemplo, servicios de seguridad a la tortura o servicios de seguridad a los mercenarios. La presentación selectiva de hechos, esa es la otra, los informes del Instituto para el Estudio de la Guerra realizan un recorte, ¿sí? Entonces, si por un lado aparece un avance ruso, no lo presentan o lo presentan días más tarde o lo presentan subordinado a un pequeño avance ucraniano, ¿sí? La minimización de unos hechos y la maximización de otros, un recorte de la realidad, bueno, el uso de falsas premisas, después técnicas, bueno, cosas ya más concretas, llamadas técnicas del spin como negar sin negar, y después, como siempre, las conjeturas, ¿sí? Las conjeturas, ¿por qué? El uso de conjeturas, pues una conjetura, una suposición representa algo no contrastable. Ejemplo de esto, Jesús, bueno, la cuestión de los bombardeos rusos en Ucrania, en Kiev y en otras ciudades. ¿Cuál permanentemente la idea referida por todos los medios tomada de estos informes del Instituto para el Estudio de la Guerra? Rusia está realizando ataques a infraestructuras, media Ucrania aparece sin luz, sin electricidad, sin calefacción, a oscuras, pero el arsenal ruso aparecería casi extinto. Estarían descendiendo las existencias de misiles. Entonces, bueno, esto ya parece casi resuelto porque Rusia carece ya de misiles para más ataques. Bueno, claro, ¿qué cosa confirmable de eso? El ataque ruso mencionado en el informe, eso sí confirmable.
Después, ¿en qué medida confirmable la conjetura de las existencias de las armas rusas? Ni yo, ni vos, ni los ideólogos del Instituto de la Guerra aparecemos en la entrada de un arsenal ruso con una libretita contabilizando cuántos misiles sí o cuántos misiles no. Obviamente nadie lo puede determinar eso más allá de los propios rusos. Bueno, eso parece como incontrastable. Pero claro, si vos generás esa idea y la generalizás en la repetición hasta el hartazgo en todos los medios de comunicación, bueno, los terribles bombardeos, la situación terrible de los ucranianos aparece relativizada porque, bueno, ya los rusos ahora carecen de misiles, entonces esto casi, casi resuelto. Así todo el tiempo, Jesús, y esto no solo lo recogen los medios audiovisuales, sino que incluso los periódicos, las publicaciones más importantes del mundo, también recogen esto como verdades, como estas suposiciones, estas conjeturas, estas técnicas de spin, de propaganda, las presentan como verdades reveladas. Otro ejemplo, el otro día en la transmisión en mi canal sobre esto presentaba algunos ejemplos concretos. Un ejemplo, por ejemplo, sobre el Wall Street Journal del 30 de mayo. Un ejemplo del funcionamiento. Esto citando al Wall Street Journal en un párrafo tomado naturalmente del Instituto para el Estudio de la Guerra. Atención a esta frase. Las fuerzas rusas estaban tan concentradas en Severodonetsk que probablemente no podrían llevar a cabo operaciones importantes en otras partes del país, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Esto en portada de el Wall Street Journal, uno de los diarios estadounidenses más importantes del mundo. En ese entonces Rusia estaba realizando la conquista de Severodonetsk, una ciudad súper importante en el Donbass, y bueno, naturalmente el foco de la información debería aparecer ahí, en ese avance. ¿Cómo lo presentan ellos? Bueno, las fuerzas rusas aparecen tan concentradas ahí que no pueden realizar avances en otros lados. Claro, ¿qué genera eso? La minimización de esa importantísima victoria en ese entonces, a finales de mayo, de un avance ruso. Bueno, estas las técnicas utilizadas por este instituto y esta es la sutileza, ¿sí? Eh, por ende, muchísimo más difícil poder determinar hasta dónde la propaganda y hasta dónde la información. Quizás como conclusión respecto a todo el enorme producto, a la gran producción intelectual de este instituto, como recomendación a las interesados y a las interesadas, los informes yo directamente, al principio los acompañaba como parte de mi trabajo, después ya simplemente como mera propaganda, los informes, los reportes cotidianos. Los mapas hoy en día pueden ayudar un poquito más. Al principio los datos de los mapas elaborados por Rusia, con el correr del tiempo los mapas de ambas partes presentan líneas de conflicto más similares, lo cual naturalmente responde a que ambas partes están presentando algo un poquito más cercano a la realidad. Entonces, los mapas, quizás los informes cotidianos de este instituto, no. Y recuerden siempre que cuando aparecen frente a CNN, BBC, Euronews, RAI, cualquier medio occidental y presentan algo del Instituto para el Estudio de la Guerra, bueno, gente, agarrado con pinzas porque detrás de eso aparece la industria armamentística estadounidense patrocinándolos, los halcones neoconservadores y técnicas de spin de interpretación maliciosa de la realidad.